Muy buenas. Hoy Revista del Motor está probando a fondo el nuevo Lexus UX 2023. Hablamos de un vehículo full hybrid de 184 caballos que ha recibido interesantes novedades en equipamiento, un nuevo sistema multimedia y que viene también con la posibilidad de tener tracción delantera o tracción total a un precio que parte desde los 38.800 euros. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante japonés y os contamos todos sus secretos. Empezamos. Bueno, pues aquí estamos, interior del Lexus UX en versión F Sport. Como veis, un diseño que a mí me gusta bastante, ha mejorado mucho, esta pantalla lo ha mejorado todo. Me sigue fascinando ese cuadro que luego os contaré, pero mira, fijaos lo que hace, me encanta que haga esas cosas. Además se ha mejorado porque suena mucho menos cuando hace el movimiento, antes sonaba un poco más, el plástico sonaba un poco más y ahora es un sonido de motor eléctrico nada más. Tenemos estos cuernecillos que son el botón del SP y los modos de conducción, que están en un sitio un poco raro, pero bueno. Y fijaos, consola, nada de negro piano, un poquito de negro piano en el marco, pero ahí molesta poco. Y el único negro piano que podemos ver está aquí, en estos huequecillos para los dedos, para los botones de los elevalunas. Curioso, ¿verdad? Este Lexus UX ha recibido el nuevo sistema de infoentretenimiento que el Lexus está implementando en todos los vehículos y que tiene muy buenas hechuras y características muy interesantes. Nada que ver con lo que había antes, con aquellos touchpad que teníamos aquí, que funcionaban de manera un poco regulera. Ahora estamos con un nuevo sistema de infoentretenimiento muy trabajado y que funciona realmente bien. Pantalla táctil, habéis visto, compatibilidad con Apple CarPlay de forma inalámbrica, no tenemos nada enchufado ni conectado. Y directamente vamos al menú, un menú súper limpio. Aquí tenemos navegación, música, en este caso estamos conectados a través de Apple CarPlay. Tenemos todo el tema de telefonía que directamente va a nuestro Apple CarPlay. Tenemos ajustes del vehículo, que ahora entraremos en todos ellos. Navegación, navegador web. El navegador web desconecta la conexión Wi-Fi con Apple CarPlay o con Android Auto para poder navegar. Y aquí los ajustes. Vamos a centrarnos en los puntos más interesantes, que son el tema del vehículo. La verdad es que aquí es donde podemos encontrar más ajustes. Tenemos opciones de climatizador, ya los tenéis ahí, con las opciones diferentes. Tenemos el descongelador, el Nanoe, que lo tenemos activado, que es una auténtica maravilla, que nos va a purificar el interior del vehículo. Opciones de confort. Tenemos la información del trayecto. Fijaos que hemos hecho
una distancia de 304 kilómetros. Tenemos aquí el historial de los días que hemos ido marcando consumos. Esta es la media, ojo, en modo divertido. Hemos hecho, fijaos, hemos ido bajando los consumos según hemos ido utilizándolo. Un mejor consumo de 5,7, ya digo, a ritmo un poquito por encima del tráfico. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos el flujo de energía. Aquí podemos ver cómo funciona la energía de nuestro vehículo, cómo recarga o descarga la batería, cómo funciona el motor eléctrico y cómo funciona el motor de combustión. Y aquí tenemos la alerta de vehículo, que ahora mismo no tenemos ningún mensaje de alerta. Y aquí los ajustes, información personal, que no tenemos nada. Tenemos aquí los dispositivos Bluetooth. Aquí los ajustes generales, accesibilidad, fecha y hora, teclado, idioma y unidades. Aquí tenemos, la Wi-Fi, que si la conectamos, desconectamos de Apple CarPlay y no es lo que quiero. Aquí tenemos la pantalla, control de la pantalla, control de la cámara, contrastes, color, etcétera, etcétera. Luego tenemos el sonido multimedia. Aquí podemos elegir opciones del sonido. Ojo, aquí no podemos ecualizar. Ahora os enseñaré cómo ecualizamos. Aquí sí podemos elegir el sonido envolvente, pero para ecualizar es una cosa muy curiosa, porque tenemos que irnos a la canción que tengamos, darle aquí y ahora ya sí podemos ecualizar. Es una forma diferente de hacerlo. Navegación, aquí tenemos unos ajustes de navegación, de ruta, guiado, tráfico, actualización de mapas. Se puede actualizar vía OTA. Y luego el asistente de voz, ¿vale? Que ya sabemos que diciendo esas palabritas pues activamos el asistente de voz. Podemos personalizarlo, podemos decir que nos llame por cualquier otro nombre. Se me ocurren 1000 nombres para poder poner, pero bueno, os lo dejo a vuestra elección. Luego tenemos las opciones de personalizar nuestro vehículo con luces, si las mantenemos encendidas o apagadas, control de las puertas, si las abrimos cuando pongamos la P o no, la entrada y salida, que tengamos un ajuste vertical de la columna de dirección cuando nos salimos del coche, el modo de conducción personalizada. Este es el modo custom, que se activa con este botoncito, ya sabéis, pulsando es normal o custom, y estos son los ajustes que podemos cambiar, podemos poner más modo power, modo normal o modo eco, tanto en la transmisión como en el chasis como en el aire acondicionado. Aquí climatizador, temperatura automática de los asientos, si queremos, si no queremos, y aquí una serie de utilidades y sugerencias del vehículo. Bueno, como veis, un sistema bastante capaz. Y esta preciosidad que tenemos aquí, que hace estas cositas, fijaos cómo se mueve, pues es el cuadro de mandos que ya conocemos en este UX y que simplemente os voy a recordar. Esto que aparece aquí es de los modos de conducción que cambian la apariencia de ese circulito. Aquí lo tenemos en modo eco, este es el modo normal, este es el modo custom, y los que lo cambian verdaderamente son el modo Sport y el modo Sport Plus. Cuando aceleramos a tope, esta banda se pone en color naranja para avisarnos de que estamos dándole caña. Y luego tenemos dos formas de representar la información. Tenemos la forma de representarla en la zona central, en la que vamos cambiando aladas, datos de viaje, consumos, autonomía y presión de neumáticos, ¿vale? O podemos hacerlo que cambie y lo haga así. Entonces veis que la temperatura del refrigerante, que antes la teníamos a este lado, pues se pone abajo, igual que el nivel de carburante se ponen aquí abajo, ¿vale? Y a la izquierda aparece otra pantalla que nos va a decir la misma información que antes, pero podemos, de forma más gráfica, lógicamente, veis, ahí está el flujo de energía, las fuerzas G, ahí se aumenta el nivel de detalle de la información, y luego, dándole el botón a la derecha, pues fijaos, accedemos a menús que no teníamos antes, ¿vale?
y también accedemos a los modos de personalización de los modos de ayuda a la conducción y diferentes elementos, como por ejemplo los sistemas de la conducción, posición y vídeo del HUD y luego los ajustes del vehículo, que podemos elegir, bueno, pues cómo queremos que nos avise del cambio, o el asistente de cambio de carril, el asistente de ángulo muerto, lector de señales, si queremos que el asiento se retraiga cuando entramos en el vehículo, el HUD, el sistema de presión de neumáticos o los mantenimientos. Y la apertura de trasera, que también podemos ver cómo ajustar el sistema, si está activo o no, y el volumen del pitido cuando abrimos el maletero. Gracias a esto pues tenemos, bueno, pues la posibilidad de poder acceder a esos menús. ¿Que no lo queremos acceder? Bueno, pues lo tenemos aquí, y aquí tenemos las informaciones más básicas, como habéis visto. La verdad es que este cuadro me encanta. Vamos con los huecos. Pues tenemos un hueco de carga inalámbrica. Fijaos que limpio, sabemos que es la carga inalámbrica porque hay una pegatina ahí, pero es súper limpio, fijaos, y además está hecho para que quepa cualquier tipo de smartphone. Tenemos dos conectores USB retroiluminados, dos posavasos, que yo lo llamo casi hueco multipropósito, porque al final ahí acabará cayendo cualquier cosa menos una bebida, os lo aseguro. El selector del cambio, selector que luego os contaré cómo sacarle mayor partido al cambio CVT. Tenemos también la calefacción de los asientos, botón para forzar el modo eléctrico y el auto hold. Ya veis que tenemos cositas. Y luego tenemos esta guantera que me fascina, la guantera de Lexus, patentada por ellos, que nos permite entrar a un cajón que tenemos un conector de 12 voltios y un USB-A, que nos va a facilitar el no tener que cambiar de cable, o por lo menos retrasarlo un poquito. Detallazo que hayan puesto los dos USB ahora mismo en este coche. Y la peculiaridad es que podemos abrirlo por los dos lados, activando un botón o activando el otro. La verdad es que es un sistema súper sencillo, que fijaos, tiene pues dos bisagras, dos enganches, una bisagra que abre por los dos lados. Fantástico. Y aquí tenemos nuestra guantera, que como veis pues tiene una gran capacidad y tiene los últimos elementos de seguridad que nos piden en un vehículo. Así que vamos a hablar de la calidad. Fijaos en no sé, el cosido, por ejemplo. A ver si me acerco para que lo veáis. La unión de las piezas es espectacular. Fijaos esta pieza que parece que envuelve a la puerta por fuera, ¿no? Además es un diseño que me encanta. Súper limpio, pero a la vez, no sé, tiene cierta forma orgánica. La verdad es que me fascina. El negro piano, por ejemplo, para mí está mal elegido porque lo han puesto en el interior de los botones. Ahí lo estáis viendo. Y yo creo que con el tiempo eso se va a rayar. En cambio, este tipo de aluminio cepillado está muy bien, pues es mucho más agradable. Materiales gomosos, fijaos, alucinante, plásticos con acabado gomoso también. Es duro, pero tiene un tacto como gomoso que es muy agradable. El cuero sintético con pespunte de verdad, pero de verdad, o sea, nada de un termosellado ahí un poco raruno. No. Hilo de verdad, con cuero sintético en esta parte. Aquí tenemos un plástico más durito, pero con un acabado que es como un poco rugoso, pero está muy bien. Es verdad que no vamos a estar tocando todo el rato esta parte, ¿no? Pero bueno, pues es agradable eso. Lo que sí que vamos a tocar son estos botones. Menos que este lo vamos a usar bastante. Y tenemos también, bueno, pues una superficie. Aquí tenemos cuero sintético. Fijaos,
Qué bien suena, ¿eh? Nada raro. Aquí tenemos plástico blandito, aquí tenemos este aluminio cepillado, que es una maravilla. Plástico más de batalla en esta parte inferior, pero con un buen tratamiento, ¿eh? Es el mismo de la guantera. Y luego, fijaos, huecos bastante generosos en las puertas, ahí lo estáis viendo. Y ya digo, una calidad general bastante buena, ¿eh? Con un volante que, por cierto, me fascina y que, bueno, oye, habrá que aprovechar y conducir algo con él. Pero antes vamos a ir a las plazas traseras y vamos a recordar cómo se van ellas. Mención aparte, los asientos de la versión F Sport. Muy cómodos, mucho más cómodos que deportivos. Sujetan el cuerpo lo justo, no es un coche deportivo y por lo tanto no vamos a necesitar unos baquets, pero la verdad es que la apariencia es bastante deportiva, sin embargo son ultra cómodos, ¿eh? Con un cuero espectacular. Fijaos la cantidad de piezas que tiene el cuero y qué bien están cosidas, ¿eh? Una maravilla, la verdad es que la calidad aquí no se negocia. Pues aquí estamos, plazas traseras del UX. Fijaos, ¿eh? La puerta abre como en unos 70 grados, el hueco no es muy grande, pero para este segmento compacto es lo habitual. Los asientos completamente forrados en cuero, ya lo veis, que son abatibles en proporción 60-40, aquí lo voy a poner, y aquí está, con una superficie completamente plana, que ya veis, que además tiene estos elementos, que además con un muellecito que hacen que sea mucho más fácil poder introducir unos objetos más grandes. Y fijaos, con estas tapitas que evitan que aquí se cuele algo. La verdad es que son detalles de calidad alucinantes de esta marca. Además, fijaos que cada vez que cerramos el asiento no hay que sujetar el cinturón va por su raíl y es súper sencillo. La verdad es que es muy fácil. Bueno, pues aquí estamos, sentado en el interior del UX. Asiento puesto en mi posición de conducción, ¿vale? Tengo la sensación de que voy bastante bien. El asiento está altito, fijaos que prácticamente me siento y da prácticamente en mi corva, no tengo esa sensación de que voy como agachado. La inclinación de la espalda es buena, el reposacabezas está bien situado, tengo todavía espacio con respecto al techo que además, techo solar, baja el guarnecido, y la verdad es que en altura no tengo ninguna queja. Línea de cintura altita, el cristal pequeñito, yo me siento protegido, yo no tengo ninguna queja. Hay gente que puede sentirse un poco más encajonado, pero yo voy fenomenal. Tenemos tiradores, perchitas, tenemos una puerta con una calidad que es diferente a la de la puerta delantera. Aquí tenemos plástico duro, luego tenemos, eso sí, otro plástico diferente en la zona donde sería el cuero. Bueno, tenemos un plástico un poco blandito y luego tenemos, eso sí, en el apoyacodos tenemos un cuero blando, sintético, bastante bueno. Cosas que echo de menos, que no tengo. Ahí en la puerta no tengo huecos, me falta un hueco. Cosas que también echo de menos, que no tengo un bolsillo para el ocupante que se sienta detrás del conductor. Sí lo tengo en el asiento del acompañante, justo en el respaldo, un buen hueco. Tengo, eso sí, un apoyabrazos con dos posavasos y también tengo una salida de aire. Ojito, al final de la consola, dos salidas de aire para ser exactos. Y tengo dos conectores USB de tipo C, retroiluminados y, ojo, importante, tapados, para que no le entre polvo. También tengo los obligatorios Isofix, que en este caso vienen con una tapita que es extraíble y que se puede colocar fácilmente, Lleva sus guías y ya está, colocado.
Me gusta la postura del respaldo, voy muy cómodo. Y la verdad es que con el techo solar alivia bastante el interior, ¿eh? Iluminación LED, por supuesto, además un gran plafón de iluminación. Y yo diría que para una familia de 4 personas, independientemente, si son muy altos y tal, bueno, pues ya sabéis, hasta 1,90 cabemos perfectamente, incluso un poco más, 1,95, ¿eh? Hay espacio en el techo, más de lo que parece por el diseño de la carrocería. Está bien, además yo voy cómodo, voy realmente cómodo, ¿eh? Me toco con las rodillas, eso sí, es un tío de 1,90 delante y otro tío de 1,90 detrás, con lo cual, bueno, es la proporción más desfavorable. Pero puedo meter los pies debajo del asiento y eso me da cierto confort. La verdad es que yo digo, 2 adultos de mi tamaño podrían viajar aquí sin ningún problema. Pero para viajar necesitamos algo más, necesitamos ver el maletero. Así que os enseño el maletero y nos ponemos a conducir. Pues aquí tenemos 283 litros, desde 283 para las versiones con tracción total, 320 para las versiones con tracción delantera. Aquí tenemos una perchita retráctil con una toma de 12 voltios, totalmente guarnecido. Aquí tenemos unos huecos laterales donde podemos guardar cosas. En este caso aquí tenemos los ambientadores del sistema de climatización que tenemos en nuestro sistema de climatización. Aquí lo tenéis. Tenemos luego, aquí pongo la tapa, perfecto, se pone muy bien. A la derecha tenemos también otro hueco donde tenemos una red de carga con una funda para guardar los triángulos. Cerramos todo, cerramos la tapa, así, y justo debajo del piso pues tenemos un hueco bastante grande para dejar herramientas y justo debajo el acceso a otro hueco donde tenemos también para dejar, bueno, pues nuestras herramientas, nuestro botiquín, etcétera, etcétera. Pero es que aquí lo tenemos para compartimentar. Y si tiro de aquí, a ver si soy capaz de tirar, aquí lo veis, accedemos a el hueco donde podría ir una rueda de repuesto, que no hay, ¿vale? Bueno, pues colocamos todo y a conducir. Pues este coche lleva un equipo de sonido de Harman Kardon, pero no os penséis que es el tope, ¿eh? Es Harman Kardon normalito, con una ecualización justa, que aquí le estáis viendo. Tenemos básicamente un poquito de agudos, le hemos puesto un poco más de graves y un balance neutro. Vamos a darle a la canción de referencia, a ver qué tal. Voy a subir el volumen. Volumen a un 60%, lo subimos a un 75%. Apreciamos brillo en los agudos, a ver los graves. Están al límite en el que hay cosas que empiezan a vibrar y a meter demasiada reverberancia en esos graves. Pero no está mal, no está mal. Y eso teniendo en cuenta que estamos a un 75% del volumen. Reduciendo un poquito los graves, quizás, vamos a ver si lo puedo hacer. Voy a reducir, nada, voy a poner los graves en un 70%. Voy a repetir. Sí. Al 60% los graves, mejor. Podemos subir el volumen un poco más, regulando los graves. La verdad es que los agudos con un brillo al 50%, 55%,
están bastante bien. Tengo la sensación de que es un poco un sonido como en un tubo, quizá desactivando o activando el sonido envolvente consiguiéramos alguna mejora, pero estos sistemas que están como muy enclaustrados en una configuración determinada, pues bueno, no se saca todo el brillo que podríamos tener, pero oye, más que decente para un sistema embarcado de serie, ninguna queja. Bueno, pues aquí estamos probando el Lexus UX 250H, versión F Sport. La verdad es que cuando lo probamos en Berlín, en aquella toma de contacto, en la presentación internacional, a mí lo que más y mejor impresión me causó fue el hecho de que los retoques que ha recibido el coche en la parte mecánica le dan más protagonismo al motor eléctrico, y eso hace que el coche sea muchísimo más agradable de conducir en ciudad, teniendo además un umbral de utilización eléctrica muchísimo mayor. Ahora el ámbito de velocidad es mayor, con lo cual poder circular a velocidades más altas en modo eléctrico no es un problema. Y la verdad es que es bastante agradable utilizar este coche en esas circunstancias, haciendo que la parte eléctrica sea mucho más protagonista. ¿Cuánto de protagonista? Bueno, muchos me preguntáis este tipo de híbridos, ¿cuánta autonomía en modo eléctrico tienen? Y yo siempre os digo lo mismo. En este tipo de híbridos, medir la autonomía según la capacidad de la batería es un sinsentido. Hay que medir los porcentajes de utilización, es decir, cuánto tiempo del total del trayecto, cuánto tiempo has recorrido en modo eléctrico y cuánto tiempo has recorrido en modo con el motor de combustión. Esa es la clave. Y en este tipo de coches, pues con este sistema híbrido, por ejemplo, de Lexus, que ya están en esta versión, es la cuarta generación, ya tenemos la quinta generación en los nuevos modelos que habéis podido ver, como por ejemplo el NX, y próximamente vendrá algún otro que tendrá esa quinta generación. Tenemos perfiles de utilización que pueden llegar desde el 40% en carretera hasta el 80% en ciudad. Es decir, como máximo en carretera vamos a tener un momento de utilización o unos momentos de utilización eléctrica en torno al 40%, y en máximo, y en ciudad vamos a estar como máximo en un 80%. ¿Y cómo explicamos esto? De una forma bastante sencilla. Si nosotros hacemos 10 kilómetros en recorrido urbano, tenemos la capacidad de hacer hasta 8 en modo eléctrico, que no está mal. Si hacemos 20, pues hasta 16. O sea que tenemos la capacidad de hacer ese recorrido hasta un 80% en modo eléctrico. Si lo hacemos en carretera, pues es un 40%. Si hacemos 10, pues 4 lo haremos en modo eléctrico, hasta 4. Así que cuando somos eficientes, podremos conseguir que efectivamente esos recorridos se hagan en modo eléctrico. Cuanto más recorrido hagamos, más kilómetros tendremos de autonomía eléctrica. Por lo tanto, eso de que tiene poquita batería y va a recorrer apenas 3 kilómetros no es aplicable a estos coches. ¿Por qué? Porque la batería de descarga de los sistemas full hybrid es una batería que carga y descarga rapidísimamente. Entonces hay que sumar todos los momentos eléctricos. Es sencillo de comprender. Esto se puede aplicar a los híbridos enchufables cuando entran en esa función, en la función de full hybrid que todos tienen, que pueden funcionar como un híbrido convencional. Sobre todo los que vienen de Toyota y de Lexus, que tienen esa característica. Pero en nuestro caso lo que nos interesa es, ya digo, sumar esos momentos. Y para favorecer el funcionamiento de este modo más eficiente, pues tenemos un gran aliado, que es la caja
eCVT de Lexus, que en este caso pues es una caja que ya está hecha con planetarios, ya prescinde de poleas ni rollos esos, que esos eran las primeras CVTs. Ahora ya es una caja que tiene un motor eléctrico incorporado dentro de la caja que hace que sea mucho más rápida, mucho más fácil de manejar. Pero hay unos tips, hay una serie de recomendaciones que podemos tener a la hora de poder funcionar con una caja de tipo CVT y sacarle el mayor partido. Y tiene que ver con la forma en la que nosotros aceleramos. Son consejos muy sencillos y que en el vídeo del Corolla ya dije que iba a hacer y que ahora aprovecho en este UX para poderos explicar. ¿Cómo sacarle partido a un CVT? ¿Cómo podemos utilizar el CVT? Pues la clave está en la suavidad. Al final, utilizarla como si fuera una caja deportiva no tiene ningún sentido porque, primero, no lo es y segundo, vamos a perder mucha eficacia. En este tipo de coches lo que estamos persiguiendo es tener la máxima eficacia y para ello deberemos hacer que el motor y la caja de cambios funcionen en ese margen de eficacia que se le supone. Y lo tiene, realmente lo tiene. ¿Cómo aceleramos? Pues veréis, tenemos varias formas de hacerlo, según el tipo de utilización que le queramos dar y según desde dónde partamos. En una circulación urbana, puramente urbana, donde el protagonista va a ser el motor eléctrico, partir de cero podemos acelerar suavemente aprovechando el protagonismo del motor eléctrico y acelerar suavemente incrementando la presión del acelerador para ir alcanzando velocidad, como veis, sin tener que oír el motor harto de vueltas ahí durante mucho tiempo, ¿vale? Porque eso es lo último que vamos a querer hacer. Cuando vamos en carretera, pues casi lo mismo. Al final, acelerar con suavidad en según qué condiciones nos va a ofrecer más aceleración de la que pensamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir en ese momento, en esa banda de utilización, en el tramo de utilización perfecto para sacarle el máximo rendimiento al coche. ¿Y qué pasa en carretera? Bueno, pues que aquí el protagonista es más el motor de combustión, porque el motor eléctrico ya no nos apoya tanto a según qué velocidad, aunque sigue haciéndolo, evidentemente, pero aquí ya tenemos más protagonismo del motor de combustión. Y el motor de combustión, pues lógicamente, funciona a un régimen más alto, en torno a las 6.000 vueltas, y claro, para buscarle las cosquillas, pues tenemos que acelerar un poco más. Y aquí es donde nos damos cuenta de que acelerando progresivamente vamos a ser más eficientes en cuanto al consumo de carburante, pero no vamos a ser más eficientes en cuanto a la ganancia en rapidez a la hora de alcanzar la velocidad deseada. Si aceleramos progresivamente de 90 a 100, evitando que suba, por ejemplo, de 4.000 vueltas, pues nos vamos a dar cuenta de que vamos a tardar más que si le pisamos y hacemos el kick down, que además notaremos en el pedal de acelerador ese clic, ahí el motor se pone a 6.000 y es cuando también el motor eléctrico ayuda para alcanzar la velocidad deseada. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta de que en carretera sí que podemos aprovechar eso. ¿Qué pasa? Que una vez que alcanzamos la velocidad que queremos, mantener la velocidad es súper fácil con este tipo de cambio. Ya simplemente tenemos que ir dando a poquitos. Y ya digo, por debajo de 120 vamos a ir muchas veces en motor eléctrico. De hecho, en cuanto levantemos el pie, va a saltar el modo eléctrico y encima va a estar recargando batería. Y también lo va a estar haciendo cuando aceleremos un pelín, va a estar moviendo el coche, pero también va a estar cargando batería. Una forma muy diferente de conducir, porque aquí tenemos tres elementos, que son la carga de la batería, la descarga de la batería, la ayuda del motor eléctrico y elegir cuándo queremos que nos ayude, y el funcionamiento del motor de combustión. Ahí tenemos que ir jugando y tiene su gracia, porque al final estamos haciendo casi lo mismo que lo que hace, por ejemplo, los que conducen en las carreras de resistencia, ¿no?, del WEC.
ahí están jugando siempre con eso, con la carga de la batería, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, tiene su gracia. Dicho esto, un consumo de 5,9 durante el periodo que hemos tenido de prueba el coche, la verdad es que me parece fantástico, sobre todo cuando en ciudad hemos conseguido raspar los 4 litros, que me parece fascinante, en un vehículo que ya digo, que tiene una mayor utilización eléctrica, más de lo que la gente cree. Pero no solo tenemos que hablar del sistema híbrido, también tenemos que hablar del nivel de confort que ofrece este UX, y es que es un coche súper confortable. Ya no solo por el esquema de suspensión, a pesar de que es una versión F-Sport, que podríais pensar que es una versión más deportiva, es un nivel de confort y de comodidad excelente, pero también hace que el coche vaya lo suficientemente sujeto como para ofrecer también un confort y una estabilidad pues acorde a lo que se espera en un vehículo de estas características. Coche bien sujeto, bien firme, sin recurrir a una suspensión demasiado firme o incluso dura, y que, bueno, pues aísla perfectamente de los baches prácticamente en cualquier bache, porque hemos pasado por resaltes y es que es el tup-tup, es que prácticamente no oyes ningún crunch, ningún clank ni nada, es alucinante. Lo que más se oye en este coche es el ruido de rodadura, eso sí. Claro, ahí ya dependemos del fabricante del neumático, que tenga un neumático más o menos silencioso. Pero en este caso, ya digo, el nivel de ruido aerodinámico es muy bueno. El ruido mecánico, yo estoy circulando ahora a 104 km por hora en una vía de 120 y con el motor de combustión, y no oís nada, ¿verdad? Nada. Y ahora está en modo eléctrico y el ruido es el mismo. O sea, que os quiero decir que es un coche muy bien aislado desde ese punto de vista. Y luego tiene una dirección que a mí me gusta mucho. Es verdad que es una dirección que busca más el confort, más que las sensaciones. En eso, bueno, pues es así. Lexus UX no es un coche para ir a sentir, pero es un coche que se conduce bien, sobre todo se conduce muy fácil. Es el típico coche que te gusta enseguida, que dices, qué bien va este coche. Pues es perfecto para eso. Porque sí, este coche con este motor es un coche bastante más rápido de lo que la gente cree. Es un coche que puede correr bastante. Es verdad que la limitación de la propia caja de cambios hace que no podamos alcanzar velocidades altísimas, pero es que no lo necesitamos. Al final, con tanto radar y tanta límite de velocidad, pues no necesitas tampoco un coche que vaya a 300, evidentemente. Pero sí que es un coche que se puede conducir de una forma rápida, con velocidades de crucero bastante rápidas. Ahora, ¿cuál es la molestia de la gente? Bueno, pues la molestia de la gente es que cuando le pisamos para alcanzar velocidad, para ir más rápido, ¿verdad? Pues el motor suena. Pues sí, eso es lo que tiene este motor. Al final es una característica, no es un fallo, no es algo que esté mal, es una característica. Y la verdad es que como esto lo vamos a oír pocas veces realmente, a no ser que vayamos a saco todos los días con el coche, pues tampoco es para mí no es una molestia. O sea, hay gente que dice, no, yo no lo soporto. Bueno, lo respeto, pero el nivel de confort que me da este coche, el 90% del tiempo compensa ese 10% que va a hacer más ruido el motor. Que total, hace más ruido para ir más rápido. Al final, esa es un poco la moraleja. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta prueba del Lexus UX 250H 2023. Si os ha gustado el vídeo, por favor, le deis un like, y si no, bueno, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. A mí solo me queda despedirme, no sin antes desear que estéis todos muy bien, con salud, con trabajo, que también lo tenga vuestra familia, amigos y allegados, y que nos sigamos viendo por aquí cerca, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.